y en ese espejo vi la sombra de una niña. Y esto es lo que se ve al fondo. La típica silueta de una mujer vestida de blanco con el cabello. Ahí se ve que tiene como cabello, ¿no? Sebastián había fallecido en un accidente de moto, exactamente como yo lo había soñado. Uy, esta historia parece estar buena, muchachos. Vamos con la siguiente historia, mis amorcitos. Esta historia la envía otra mujer de la comunidad. Muchísimas gracias, mi amor, por contarnos esto. Dice: hola, Muñe, por favor no digas mi nombre. A usted la caga muy feo. Esta es una historia que he querido contar desde hace muchísimo tiempo, pero no me había atrevido por miedo a que pensaran que estaba loca. Hoy decidí compartirla contigo y con la comunidad. Me llamo Natasha, se llama Natasha, listo, se llama Natasha, muchachos. Tengo 18 años, pero todo comenzó cuando tenía apenas 6 o 7 años. A esa edad empecé a presentir cuando alguien cercano a mi familia estaba a punto de fallecer. Nunca sabía quién ni cómo, solo sentía que algo iba a ocurrir. Suena extraño, lo sé, yo misma aún no encuentro una explicación. Esas noches sencillamente no podía dormir. Era una especie de insomnio angustiante que solo terminaba cuando llamaban a mi mamá para avisarle la noticia. Una vez lo confirmaban, recién entonces yo podía descansar. Con los años, aquello dejó de suceder. Pensé que tal vez había sido sugestión, una coincidencia o incluso algo psicológico. Hasta que hace 2 años, 12 de octubre del 2023, la sensación volvió. Solo que esta vez no fue un presentimiento, fue un sueño. Y en él sí podía ver quién iba a morir y cómo iba a hacerlo. Mi mente ha intentado borrar muchos detalles, pero aún recuerdo lo esencial. Uy, brother, por lo que se viene a continuación, porque mando fotos y todo, mano, estoy erizado, weón. En el sueño veía a uno de mis primos, con quien crecí como si fuera mi hermano, tomar unos cascos, salir de la casa y montar su moto. La escena se volvía borrosa hasta que escuchaba un choque fuerte y veía su cuerpo tendido en el suelo, sin vida. Desperté sobresaltada y le escribí a mi hermana contándole lo que había soñado. 2 horas después, ella me llamó para confirmarme lo impensable. Sebastián había fallecido en un accidente de moto, exactamente como yo lo había soñado. Han pasado 2 años, Muñe. La única persona que sabía esto era mi hermano. Y ahora lo saben tú y la comunidad. No sé si lo mío entra en lo paranormal o si algún día encontraré una explicación lógica. Solo sé que sigo intentando procesarlo. Gracias por leerme y también gracias a la comunidad por escuchar. Hay foto, muchachos, dice adjunto pruebas. Esta es la conversación, miren. 12 de octubre del 2023 dice: hermana, me acabé de despertar, me soñé algo horrible. ¿Qué? Con Sebas me soñé, pero horrible. No. Espéreme que me desocupe y le cuento. Y viene la foto de su primo Sebastián. Lamentable, motociclista muere tras perder el control en la vía Acevedo Pitalito. Natasha, muchísimas gracias por compartir esta historia tan personal con todos nosotros. Esto entra en lo paranormal, desde luego. Claro, pues marica, me ericé. O sea, mira que aquí no hubo fantasmas ni nada de eso, y solamente verlo, porque yo obviamente le había echado una ojeadita al correo y había visto las fotos que habías enviado, y saber pues que como que hay evidencia para soportar lo que estás diciendo es tenaz, porque pues imagínate uno tener que cargar con eso. Ahora la gente dice que es un don. Los dones por lo general deberían de ser buenos, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Natasha y yo digo, uy, parce, uno saber cuándo alguien se va a morir, qué gono, eso tiene que ser terrible, ¿no? O sea, eso, que sea una persona que uno no conoce, vaya y vuelva, pero por ejemplo su primo, que en este caso era Sebastián, o un familiar cercano, uy, eso tiene que ser horrible. ¿Es don o maldición? Hay que. Hola, Muñe, espero puedas leer esta historia para saber tu opinión. Te cuento, yo soy un pueblo cerca de Bogotá, el cual la verdad no es muy conocido. En aquel pueblo, como en la mayoría, siempre se ha hablado de algunas leyendas como la del Moján, la Llorona, etc. Sí, lo normal en los pueblos no, en todo el territorio nacional. Hace ya casi un año nos encontrábamos en casa de mi abuela con 2 amigos de mi edad. Yo tengo 22 años. Estábamos escuchando música y hablando de nuestras vidas. Al mismo tiempo, mi prima y su novio se encontraban en una cancha de fútbol a unas cuadras de donde nosotros estábamos. Ellos querían recrear algunas fotos que habían visto en Pinterest de noche y fueron a hacerlo. Ellos se fueron y a los 30 minutos volvieron pálidos. Incluso el novio de mi prima se descompensó al llegar. Al preguntar qué fue lo que pasó y el por qué se habían demorado tan poquito, me mostró una foto la cual me dejó en shock. Quise encontrarle una explicación de todas las maneras antes de verdad sugestionarme junto con mis 2 amigos. Pensamos que podía ser algún tipo de montaje, pero al intentar recrear la foto no pude. Quizás con Photoshop, pero en el celular pues se me hizo imposible. Cabe aclarar que ellos ahorita tienen 15 años, en ese tiempo tenían 14 y ninguno con estudios en edición de imágenes o algo parecido. Aquí acaba de enviar la foto que ya se les voy a mostrar. Esta silueta es muy común en historias de la gente de pueblo.
incluso de mis propios tíos. Ellos cuentan que borrachos la han visto por la carretera y que puede ser la razón de algunos accidentes en la misma vía a altas horas de la noche. Listo. Dice, la imagen de hecho la envió como parte de alguna presentación que ya he hecho sobre el tema en mi universidad. Bueno, muchachos, esta es la imagen en cuestión. Esta es la parejita de 14 años y esto es lo que se ve al fondo. La típica silueta de una mujer vestida de blanco con el cabello. Ahí se ve que tiene como cabello, ¿no? Como el cabello en, no sé, en el pecho o en la cara. Pues bueno, no sé en realidad. Yo quiero dar mi opinión porque el parcero me pidió mi opinión. Esto se ve montajeado. Eso se ve muy fake. De hacerlo, eso se puede hacer. Que ellos no tengan conocimientos en Photoshop no significa que no sean capaces. Papi, hoy en día los peladitos, weón, con la cantidad de aplicaciones que existen, es muy fácil hacer estas cosas. Pues igual es la historia que vos estás contando. El pelado se descompensó y toda la vuelta, pues uno no es capaz. Yo no sería capaz como de descompensarme a voluntad propia, no. Sin embargo, muchísimas gracias, mi parcero, por esa imagen. Hola, Muñe, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro y aquí va la historia. Esto pasó en el 2024, la última semana de abril. Era lunes. Estábamos en la sala comedor y yo estaba en el segundo piso. De repente sentí que alguien me miraba, pero no le di importancia. Bajé las escaleras y justo detrás de mí salió volando el marco de una foto. El vidrio no se rompió y la foto quedó colgada sin marco. Me asusté, pero pues lo dejé así. 2 días después pasó algo peor. Estábamos con mi hermano en el computador cuando la puerta del cuarto de mis abuelos empezó a sacudirse sola. Como tenemos 3 perros, pensamos que eran ellos empujándola para salir, pero el movimiento era muy fuerte, como si alguien la estuviera jalando desde adentro. Nos paramos frente a la puerta e intenté cerrarla con fuerza. En ese momento comenzaron los golpes, puños, cabezazos, todo seguido, como si alguien estuviera furioso desde adentro. Cuando todo se calmó, bajamos corriendo a contarles a mis abuelos. Estábamos pálidos y ellos se asustaron más cuando vieron que los 3 perros habían estado todo el tiempo con ellos en la sala. Subimos a revisar y la puerta no tenía ni una sola marca. Después, hablando con mi familia, recordamos que justo por esos días, un año atrás, en abril del 2023, había fallecido mi abuelita. No recuerdo la fecha exacta, pero fue más o menos por esa misma semana. Espero lo leas. Hasta luego, Muñe. Cuídate, eres un papacito precioso. Lo sé, Alejandro, muchísimas gracias. Yo pienso, no estoy diciendo que sea mentira tu historia, desde luego. Antes, muchas gracias por compartirla con nosotros, pero llevándola como hacia el lado de que probablemente fuera tu abuelita. ¿Por qué tu abuelita tendría ese comportamiento? O sea, porque el espíritu de tu abuelita le pegaría a la puerta. Mejor dicho, porque estaría brava, ¿no? Hola, Muñe. Esperando que estés muy bien. Para empezar, yo soy hijo de pastores de una iglesia cristiana. Ellos hacen encuentros o retiros espirituales, como algunas personas les dicen. En esos encuentros hacen liberaciones a las personas o también, como les dicen, exorcismos, pero no como en la iglesia católica. Bueno, ahora sí, en todos los encuentros hay personas que cuando oran por ellas, como que el demonio toma dominio y empieza a hablar el mismo demonio. Hubo una vez donde un demonio se apoderó en ese momento de la persona. Al pastor de la iglesia preguntarle cómo te llamas, él le respondió Legión. En ese momento se rebotó, empezó a saltar, a intentar salirse del lugar donde estaba y cuando reprendían al demonio más gritaba. Los ojos eran blancos. Era una mujer, la persona normal, y cuando estuvo poseída tenía voz de hombre así demasiado gruesa. Todo ese tiempo hablaba, se burlaba y hacía cosas muy raras con las manos. Hasta que hubo un punto en el cual todo el mundo pensó que ya se había ido el demonio o la legión del cuerpo y empezó a pedir agua. Cabe aclarar que al darle agua, según entiendo y me han dicho, fortalece al mismo demonio. Y como ya la gente sabía que no se le podía dar agua, le dijeron que no. Otra vez empezó a hacer las mismas cosas y así estuvo como 1 hora. Hasta que la persona entró en razón y perdonó. En ese momento ella fue libre. Volvieron a orar por ella y ya la legión se había ido. Y ya esa es toda la historia. Muchísimas gracias por esa historia, mi hermanito. Un besito y un abrazo y un saludo para tus papis, para tu papi y tu mami. Muñe. Vi una niña en un espejo. Esta historia la cuento y todavía se me pone la piel de gallina. Pasa y acontece que siempre desde pequeño, en casas donde vivía, escuchaba cosas que sonaban y sentía como si alguien o algo estuviera siempre conmigo. De pequeño vivía con mi madre y con mi hermana melliza. Una noche estábamos en la habitación del fondo viendo televisor y mi mamá no estaba. A nosotros nos daba miedo salir de noche a la sala o a otra habitación de la casa porque pues era muy oscura y se sentía como una energía muy rara. Empezó a sonar el teléfono de la casa. Mi hermana no quería ir. Entiendo perfectamente esa sensación. En ese momento yo
yo sentí la presión porque no sabía si era una llamada importante. Y pues yo era el hombre de la casa en ese momento. También sé lo que se siente. Decidí ir a contestar el teléfono. Y llegando a la sala donde estaba el espacio del comedor, que adecuamos la habitación para mi mamá, en esa habitación había un espejo que cuando uno pasaba pues por la sala siempre lo veía. Fui por el teléfono y en ese espejo vi la sombra de una niña. La sombra no tenía rostro ni nada. Yo seguí derecho con el cuerpo helado. Contesté el teléfono, pero no era nadie. Cuando me devolví, sonó como si algo o alguien se hubiera tirado a la cama de mi mamá. Esta historia se la conté a mi familia y nadie me creyó. Hasta que siguieron pasando cosas y mi familia comenzó a escuchar lo mismo que yo. Y eso ya es como para finalizar. Otra vez encontré un estero que grababa audio en un cajón de mi mamá. Puse a reproducir un audio que tenía y recuerdo muy bien lo que decía. Era una voz como de una mujer joven y decía: Brum, ¿me escuchaste? Ese día lloré del miedo. Luego de eso fui a mostrarle a mi hermana y ya el audio no sonaba. Eso sí, estuvo muy buena. Esa historia estuvo muy buena, papi. Tenaz eso de los espejos. A ustedes no les dan miedo los espejos. De hecho, recomiendan, no sé si ustedes sabían, no dormir con espejos en la habitación. Ahora, ¿por qué? No tengo ni idea. Algunos dicen que los espejos son portales para otras dimensiones. Si es verdad o es mentira, no lo sé. Mi bro con principios de esquizofrenia. Hola, Muñe. Te agradezco de antemano si soy parte de esta actividad. Sin más preámbulos, esta es mi historia. Mi familia materna es originaria de un pueblo llamado Útica, Cundinamarca, fundado a principios de la década de 1920. Por eso, allí hay muchas casas antiguas. En una de ellas, cerca de la plaza principal y separada por el río Negro, vivieron mis abuelos, donde también crecieron muchos de sus familiares. Con el tiempo, mi abuela y 3 de sus hermanas se fueron del pueblo hacia Bogotá. Mi bisabuela, en cambio, se quedó viviendo con una señora ya muy mayor, que no tuvo descendencia y no podía cuidarse sola. Tan bonitos. Debido al trabajo duro del campo, como arriar ganado, sembrar maíz y otras labores, mi bisabuela desarrolló problemas del corazón, por lo que debía tomar medicamentos a ciertas horas del día. Sin embargo, por el ajetreo diario no siempre podía hacerlo a tiempo. Lamentablemente, sufrió una trombosis que la obligó a trasladarse a Bogotá. A partir de ese momento, mi abuela decidió cuidar a la señora en su propia casa. Durante ese tiempo, los vecinos y las personas que a veces se quedaban ayudando comentaban que en el pasillo de la casa se sentía una energía muy pesada, especialmente cerca de un cuadro. Si no me falla la memoria, era un cuadro de un payaso. Todo mal lo que tenga que ver con payaso, mi brother, la verdad. Y aquí es donde entro yo. En ese entonces yo era muy pequeño, tendría quizás unos 9 años. Así que tal vez algunos detalles se me escapen, pero esto es lo que recuerdo. Fui con mi mamá y un grupo de personas de religión cristiana para orar en la casa y, digamos, limpiarla de malas energías. Recuerdo ir en el carro escuchando música cristiana y sentirme algo mareado. Ese día llovió fuertemente, algo poco común en ese pueblo, ya que esto es tierra caliente y la carretera estaba muy mojada. Al llegar, el grupo comenzó a orar, colocando aceite de oliva en las puertas y en distintos puntos de la casa. Yo los observaba sentado en una silla mientras ellos formaban un círculo. También recuerdo que mi mamá vomitó durante el proceso y que el ambiente realmente se sentía muy pesado. Después de más de 1 hora y media de oración, decidieron quemar el cuadro que te mencioné. Tiempo después, mi familia se fue definitivamente de esa casa y desde entonces no supe más lo que ocurría allí. Esta es mi historia, Muñe. Es corta pero real. Eso me decían anoche. Lo lamento, tenía que hacer. Prefiero mantenerme en el anonimato ya que nunca le conté a mi familia que compartiría este recuerdo. Pues menos mal no dije tu nombre al principio, ¿no? Y si llego a aparecer en el live o en el video, mande un saludo especial para todo el pueblo de Útica, Cundinamarca. Útica, Cundinamarca. Es que Útica, Cundinamarca. Un saludo muy especial para toda la gente de Útica, Cundinamarca. Mi corazón está con ustedes y con el resto del mundo, desde luego, pero en especial con la gente de Útica, Cundinamarca. Un beso para todos ustedes, mis amorcitos, qué rico. Vamos a leer esta parte que el parcero prestó en el servicio en el mismo lugar que yo. Esta historia la cuenta Santiago y digo el nombre porque dice: hola Muñe, mi nombre es Santiago. Por favor, no digas mi nombre. Nah, mentiras. Hola Muñe, mi nombre es Santiago. Yo presté servicio en la Fuerza Aérea en la base de Río Negro en el 2019, en la misma base donde yo presté. Yo soy contingente 4 del 19, o sea, sos un recluta, pues. Muñe, como todos los reclutas recién salidos de la escuela de instrucción militar, cuando llegan a las bases van a prestar guardia o centinela.
Venezuela. Si de pronto te acordás, allá se manejan dos horarios, de 6 a 12 y de 18 a 00. Y el turno 2 es de 12 a 18 y de 00 a 06. Ese día yo me encontraba en turno 2. No me acuerdo el número del puesto, pero ese puesto es donde está la ametralladora Negev, del mismo lado del famoso puesto Bruja. Ese era el peor puesto que tenía la base, hermano. Imaginen nomás como le decían, puesto Bruja. Y allá ya lo mandaban, a usted le tocan puesto Bruja, así tal cual. Era una garita que quedaba en medio de un bosque y eso no tenía alumbrado público. Sí, no tenía alumbrado, o sea, era totalmente oscuro. Y era un bosque, o sea, tenías árboles a los lados y maraña y toda la vaina. Y más abajo quedaba la Chuquia. La Chuquia era un río donde estaba el polígono. El peor puesto para prestar sentinela allá. Allá hay un montón de historias con puesto Bruja. Muy, una de las consignas que se manejaban en esos puestos que quedaban por la malla perimetral era que sí, que se debía reportar cualquier cosa que pasara por esa vía que limitaba con la base. Para que me entiendan, habían dos puestos primeros que el mío. Yo sería el tercero. Yo era el último que recibía la información. Entonces, para que ustedes entiendan, el puesto 1 reporta, hey, 74 ahí con el carro que se aproxima. Y luego el otro lo ve y dice, hey, 74 ahí. O sea, se lo van tirando como que listo, este carro entró por aquí y aquí sí salió. Por si en caso de que se quede ahí, uno pudiera alertar, como, hey, informaron de un carro y el carro no, pues nunca siguió. Probablemente se quedó por ahí. Entonces dice, yo era el último que recibía la información. A eso de las 2 de la mañana, el centinela del primer puesto reporta a una mujer que iba caminando por la vía. La distancia de cada puesto no demoraba más de 10 minutos. El primer centinela reporta a la mujer y el segundo ya estaba pendiente a que pasara. Al momento yo escucho por el radio que la mujer pasó por el segundo puesto y yo estaba pendiente a que pasara por el mío. No sé cuánto tiempo esperé, pero la mujer nunca pasó. Yo empecé a modular por el radio preguntando qué se había hecho la mujer. Fue tan raro que me comuniqué al monitoreo de cámaras e hicieron reaccionar a la defensa para poderla buscar. Nunca se encontró. Y eso pues eso por allá no hay casas ni nada. Yo recuerdo ese pedazo. Muchas gracias, mi hermanito, por compartir esa historia con todos nosotros. ¿Listo? Ojo con lo que se viene, muchachos. Tenemos otra miembro de la comunidad. En esta ocasión es Claudia. Muy buenas noches. Actualmente vivo en Canadá. Mi historia sucedió en Bello, Antioquia, en el año 2007. Ciudad donde viví muchísimos años. Cuando mi hijo tenía 4 años me decía que veía a un señor en la cocina. Yo le decía que no había nadie. Pasó así un año completo. Cuando decidimos cambiar de apartamento y estábamos mi hijo y yo solos, mi esposo no estaba, tuve la idea de tomar fotos con la casa desocupada. Al mes mi esposo empezó a pasar las fotos del celular a una USB y me preguntó ¿quién es el señor que aparece en la cocina? Le dije que solamente estábamos mi hijo y yo. Cuando vi la foto, efectivamente había un señor. Lo raro es que está contra la pared. Ahí no hay sino una pared, muñe. Pareciera que no se le ven los pies. Adjunto foto. En la foto sí se ve como un señor ahí. Realmente se ve como si fuera alguien, ¿no? Sí parece. O hiciste todo esto, Claudia, para que yo lo sacara en un video y tu marido se diera cuenta que no tenías un mozo cuando en realidad lo estabas escondiendo en tu foto. O en realidad sí era un fantasma. No, mentiras, no. Mentiras, Claudia. Me voy a meter en problema ahí, hombre. ¿Qué voy a meter yo en problema a la vieja Claudia, hombre, Dios mío? ¿Ah? Buenas noches, muñe. Esto sucedió ayer en mi casa a las 5 de la mañana. Tenemos una cámara en la sala para poder ver las mascotas. A esa misma hora escuché un sonido extraño, como si algo se cayera en la habitación. Por si no lo llegas a notar, en la ventana de la izquierda se ve una sombra flotante que solo atraviesa la ventana. Es una ventana interior en un edificio a la que nada ni nadie puede acceder. Vivo en el 5º y 6º piso. Ese edificio no tiene más pisos, por lo cual no hay forma de que alguien haya realizado algo en esa zona inferior. En esa zona interior. Esta es la cámara de seguridad del parcero, tan lindo, tienen un montón de gaticos, weón. Los gatos, yo creo que por eso era que los gatos dominaban Egipto, brother. Bueno, démosle play a esto. Ok, en la ventana acabo de ver algo a la izquierda. Mira ese gato mirando para la cámara como le alumbran esos ojos, weón. Qué lindo. Velo. Ya, eso es todo. Supongo que eres esto. Recordemos que estamos en un 5º y sexto piso. A eso se le añade que el parcero dice, parce, yo decidí revisar la cámara porque sentí un ruido a esa hora. Un pájaro, no creo que un pájaro a esa hora y menos de ese tamaño, mi hermano. O sea, es que es muy grande, huevón. Eso me decían anoche también. Mi mamá ha sido creyente de la santería desde hace años. La santería es una religión, es un sincretismo entre el cristianismo y la mitología o religión yoruba africana. Básicamente ese sincretismo se realiza en Cuba, bueno, se hace en Cuba, ¿sí? Allá hay muchos santeros. Una vez fuimos a una fiesta donde se celebraba el cumpleaños de un muerto muy querido en la comunidad porque les había hecho muchos favores. En esa fiesta había un grupo de música cubana que tocaba con tambores, cantaban en un idioma africano. Las canciones estaban compuestas por pocas frases cortas que se repetían muchas veces cada una.
para que la persona se aprendieran fácilmente y las cantaran al ritmo de la música. Imagínate el ritmo de los tambores, todos cantando y bailando mientras el aire está lleno de humo de tabaco. Pasada una hora, tú ya te dejaste llevar por el ambiente cantando y bailando, y de un momento a otro a una persona se le monta un muerto, es decir, toma posesión de su cuerpo y empieza a participar de la fiesta. La persona cambia la mirada, la forma de caminar, la forma de hablar y empieza a bailar. Pide aguardiente o el licor que le guste. Pide un tabaco cubano de los finos y disfruta de la fiesta. Mientras disfruta de la fiesta, empieza a hablar con algunas personas dándoles mensajes de sus familiares muertos o dándoles recomendaciones de aspectos de su vida. Por ejemplo, aléjate de una persona con tal descripción, o que tienes una mala energía que deberías revisar, o que le pongas cuidado a tu brazo derecho. Cosas así. Esas conversaciones son impresionantes porque todo el ambiente te envuelve. Y aunque a veces te dicen cosas muy generales como las que diría un horóscopo, es decir, el efecto Forer, muchas veces te dicen cosas con más detalles que sí te llegan a impactar. Realmente, no sé si te dejas llevar por el momento y por ello le encuentras sentido a lo que te dicen, o si lo que te está diciendo el muerto es algo que en verdad vio en ti, porque vive en otro universo que nosotros no comprendemos. La fiesta fue corta y durante el día, pero terminas cansado como si hubieras estado toda la noche bailando. Durante la fiesta bajaron unos 5 muertos diferentes, algunos conocidos de la comunidad y bastante amigables, otros desconocidos que eran amables igualmente, y otros que, siendo conocidos o no, tenían una actitud rebelde y querían disfrutar de la fiesta, pero luego se querían simplemente ir. Cabe aclarar que el ambiente no es para ir a parchar y enfiestarse, es una ceremonia seria y con mucho respeto por parte de todos, porque te informan que así como pueden venir espíritus conocidos y buenos como tus ancestros, también pueden venir espíritus que están sufriendo y al tener el cuerpo para disfrutar el mundo terrenal, puede ser difíciles de controlar. Si tú me preguntas si creo que lo que vi ahí fue real o si eran personas fingiendo, yo te digo que pienso que fue real. A veces no sé si pensar que los rituales de santería o de cualquier otro tipo son reales, porque eso sería aceptar que otra persona puede interferir en tu vida de manera negativa y tú quedas a la deriva. Por eso soy muy cercano a Dios, no a la Iglesia Católica, dice él, porque sé que si las malas energías existen, todas se rinden ante él. Entonces la forma de estar protegido es estar tranquilo y confiar en Dios. Y también pienso que hay personas que les ha ido muy bien en sus vidas siendo ateos, agnósticos o deístas. Entonces no tienen problemas con la brujería o similares, sencillamente porque no le dan importancia. Como dicen por ahí, todo está en la mente y si tú crees en algo, lo puedes atraer a tu vida. En cuanto a la santería, no me gusta practicarla ni involucrarme en lo absoluto, porque al haber convivido con esto desde mi infancia en la casa de mi mamá, donde hay un altar con velas y cosas, he desarrollado fobias relacionadas a los espíritus, la brujería, rituales y hasta la numerología. Aunque intento no darle importancia a todo esto, cuando he pasado momentos difíciles en mi vida, el miedo a que sea algo paranormal me ha impulsado a realizarme limpiezas y consultas. Pero siento que esto termina alimentando más mi fobia. Por eso desde la adolescencia decidí respetar las creencias de mi mamá, pero no practicarlas y rechazar sus intentos de acercarme a esta religión. No quiero contar esta historia en llamada porque a mí el tema me genera fobia. Y eso me hace tenerle cierto respeto. Entonces, por tranquilidad mental, prefiero que la leas. Saludes, Muñe. Yo soy Conejo y me encanta tu contenido. Te admiro, parce. Hombre, Conejo, parcero. Muchísimas gracias por haber venido a compartir esa historia con nosotros. Yo he escuchado muchas cosas sobre la santería. Vainas que uno dice, ¿quiénes de aquí tienen acercamientos con la santería? Acá tuvimos clase de religión prácticamente. ¿Quiénes de aquí han tenido acercamientos con la santería? La santería, a pesar de que predomina en territorio cubano, se ha expandido en todo el mundo. O sea, aquí en Colombia también hay muchos santeros. La nena esta que yo les conté, que nos ayudó mucho, Nidia, la de Estados Unidos, era santera y ella hacía unos rituales todos extraños y pues le funcionaban, huevón. Pues no sabría cómo decirlo. Por acá me dicen, yo tuve 2 oportunidades. Yo también he tenido acercamientos con la santería. En México también hay muchas santerías, sí, brutal. No, muy bacano, huevón. La verdad, muy, muy bacano. Ah, por ahí está Conejito, Conejito Marketing, la buena papi. Muy, muy chimba esa historia que nos contaste, mi hermanito.